Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos en esta linda mañana, comienzo de semana, y queremos agradecerle a usted su fiel sintonía a través de esta programación que nos bendice a cada uno de nosotros. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que escuchan Tendencias de nuestro tiempo los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, agradeciendo a cada uno de ustedes que prenden su radio y que sintonizan esta programación a través de la computadora o en su ciudad establecida, ahí donde retransmiten o transmiten esta programación Tendencias de nuestro tiempo. Queremos agradecerle a nuestra gente en Nueva York, así como nuestra gente en Carolina del Norte, en Radio Oración 1500, igualmente como en la ciudad de Chinandega, Nicaragua. Queremos agradecerle infinitamente su participación, y a cada uno de ustedes que no les conocemos, pero sí sabemos que hay un buen deseo de seguir aprendiendo la bendita palabra del Señor. Y bueno, ya tenemos al pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, una vez más trayendo la bendita palabra que está por ahí en la primera carta a los Corintios. Ya vamos en el capítulo 7. Y bueno, pastor, muy buenos días. Le dejamos los micrófonos, son suyos. Buenos días, hermano pastor, hermano Isaí. Muy buenos días en Cristo Jesús a todos nuestros hermanos que nos hacen la consideración de acompañarnos estos programas, estas reflexiones. Esperamos que haya una apertura de entendimiento en nuestro corazón para que estas reflexiones se conviertan en verdaderos tesoros que nos enriquezcan y que nos construyan en la preciosa fe de nuestro Señor
Jesucristo. Y sí, estamos en esta carta a los Corintios, que la verdad puedo decir es una carta que en muchos casos es verdaderas campos minados, cuestiones a veces muy conflictivas, espinosas que maneja aquí el apóstol. Pero esperamos con la ayuda del Señor pues salir lo mejor librados posible y que seamos ayudados. Y en el capítulo 7 de esta primera carta, en el versículo 10 al 16 voy a leer en esta ocasión, dice el apóstol Pablo, porque está hablando acerca de los matrimonios, ha hablado acerca de los solteros, ha dado su parecer, su consejo, pero aquí se refiere a matrimonios. Y dice, más a los que están juntos, pero juntos en matrimonio, dice, no meramente juntos. Denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Y si se apartare, pues que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Estos son pasajes para creyentes, para matrimonios de creyentes. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel, y esto se le ha dado la connotación, sí, en muchos casos, de que necesariamente fue infiel como esposas, como si hubiera cometido adulterio. En este caso implica no creyente, porque al no creyente se le consideraba como un infiel, pero ella consciente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel, y él consciente en habitar con ella, pues no lo deje, porque el marido infiel es santificado en la mujer y la mujer infiel en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Pero si el infiel se apartare, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso. Antes a paz nos llamó Dios. Porque ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O de dónde sabes, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Eso dijo, hay cosas complicadas, cosas que enseña el apóstol Pablo, y esperamos ser ayudados del Señor para poder dar un desglose que bendiga nuestras vidas, que haya apertura de entendimiento en ustedes, en mí, y que haya un consejo del Espíritu de Dios que guíe sobre estas cosas. Muy bien, mis hermanos, pues entonces seguimos en este capítulo 7 de Primera de Corintios. Una carta que escribió a esa iglesia en un tiempo muy particular, hermanos. Como lo dice el apóstol en el versículo 26, dice, porque el tiempo apremia, dando la idea de que ese tiempo no era cualquier tiempo, ni era igual que otros tiempos, que ese tiempo tenía algo de particular. Por lo tanto, la idea del apóstol a los hermanos de Corintio sería, este tiempo obliga a hacer lo que más conviene. Otra versión dirá, ante la inminente tribulación. Ahora, el apóstol ha usado estas palabras según esta versión, y esas palabras perfilarían por sí mismas que eran tiempos que, además de que eran distintos, eran tiempos que ya los tenían encima los creyentes. Tiempos de los que en el versículo 29 el apóstol puntualiza urgencia y brevedad, diciéndoles, el tiempo es corto.
O en otras palabras, mis hermanos, no hay mucho tiempo para el mal tiempo que viene para la iglesia de Jesucristo. Él está dando un consejo como un hombre que tiene el Espíritu y que estaba percibiendo que viene sobre la iglesia un mal tiempo. Y precisamente en la posibilidad, teniendo ya encima ese tiempo malo, es que entonces da consejo tanto a los solteros como a los casados. Será desde esa perspectiva de malos tiempos que habló a los solteros. Y no lo hizo como quien les está dando un mandamiento en el sentido de que se queden sin casar, sino que por lo que viene sobre la iglesia es mejor no estar casado. Más conveniente sería no estar casado. Si puede, quédese sin casar al soltero de ese tiempo por esa razón particular. Pues a causa de la persecución que el apóstol entendía en su espíritu por parte del Espíritu de Dios, buscaba sacar a los hermanos lo mejor librado posible de ese, y advierte las cosas. Entonces, si así estaban las cosas, el apóstol lo que hace es aconsejarles sobre las cosas que serían más convenientes para ellos. Porque lo más seguro es que ante una persecución como se vino en esos días por parte de Nerón, a partir del año 64, que dije es cuando se dice que fue ejecutado el apóstol Pablo en el imperio de Nerón, pues lo más seguro sería que tendrían que abandonar a sus hijos, a su mujer, porque serían llevados como reos ante el imperio romano. O quizá que la familia perdiera la vida. Todas estas eran posibilidades. Y frente a esa posibilidad, el apóstol les sugiere lo que sería más conveniente. Sin embargo, tuvo mucho cuidado de decirles en el verso 9 a los solteros: si no tienen el don de continencia, pues mejor cásense, que será mejor eso, a pesar del tiempo malo que viene, que caer en fornicación, porque ahí sí estarían en verdadero problema. Y que bien podríamos llamar a esos versículos del 10 al 11 como versículos solo para creyentes. Y aquí es distinto. Para esto sí hay mandamiento. Para el matrimonio cristiano. Allí el apóstol es categórico y dice: mas a los que están juntos en matrimonio, están juntos, pero no como pareja, no unión libre, no. Están juntos, sí, dijo, pero en matrimonio. A estos, dice, denuncio, no yo, sino el Señor. Y esa palabra denuncio tiene una connotación de carácter judicial, ¿sí? Porque es un mandato judicial que el Señor le da a los creyentes. No yo, dijo, sino el Señor. Y cuando el Señor da un mandato, el apóstol inmediatamente deja de lado su yo digo, o yo pienso, o aquel clásico según me parece, sino que él se hace un lado y da paso a lo que dice el Señor Jesús. Y ante lo que dice el Señor Jesús, toda opinión personal debe ser hecha a un lado. Porque hemos dicho, no vivimos bajo una fe de opinión, sino qué es lo que dice el Señor, qué dice la palabra, qué dice la Escritura. Por eso digo, porque en estos casos existen muchos asegúnes, de tal manera que no se puede vivir la vida cristiana en los asegúnes, sino que tenemos que pisar sobre principios que vienen de la mano del Señor. Toda opinión tiene que hacerse un lado.
porque el Señor manda. ¿Qué manda? Dijo Pablo que la mujer no se aparte del marido. Por eso empieza diciendo, mas a los que están juntos en matrimonio. Note eso. Digo, porque si usted está en unión libre, sepárese de inmediato, busque al Señor y arregle su situación de manera civil. En la iglesia cristiana contemporánea hay demasiada gente que es parte de la iglesia y que vive en unión libre. De ninguna manera. Por eso el apóstol Pablo dice, los que estén juntos pero en matrimonio. Note eso, juntos. Sí, porque están casados, no están juntos en unión libre. Donde ese más es un adverbio comparativo, más a los que están juntos en matrimonio, ese más es para destacar que lo que ha dicho a los solteros de ninguna manera se lo dice a los casados, porque a los solteros les da su opinión, mas lo que dice a los casados no es una opinión suya, sino les está haciendo saber lo que el Señor ha mandado. Y eso que el Señor ha mandado no puede ser cambiado jamás por los asegúnes. ¿Sabe por qué razón? Porque Cristo es inmutable, porque Él no cambia y entonces sus mandamientos no pueden ser cambiados. Los mandamientos de Dios no se negocian, sencillamente. Y estas son verdades que los creyentes tenemos que poner en nuestro corazón y ante nuestros ojos. Y esa es una cuestión que no conviene y no podemos dejar de lado. Que todo mandamiento que el Señor da tiene carácter de inmutable, porque Él es inmutable. Y a pesar de que pasen miles de años, el principio sigue allí de pie. Y no lo puede usted cambiar, que porque las cosas, las formas de pensamiento cambian en la tierra. Jesús no cambia. Así que esta referencia es algo que comúnmente se olvida. Yo le ruego, mi hermano en Cristo, no lo haga. Solidarícese con lo que el Señor ha dicho y le irá bien. No sea hostil a sus palabras. Sin embargo, parece que no hemos podido deshacernos de los famosos asegúnes. Y pienso, ¿pero qué hago con ellos? Con los asegúnes. Bueno, pues solo me queda decir que un mandamiento no puede ser invalidado por el yo opino, por el yo pienso. ¿O qué acaso no nos dimos cuenta que el apóstol Pablo, ante el mandato del Señor, él se hace a un lado y deja de opinar? Y fuimos confrontados por la realidad, que eso dejaría al parecer a las mujeres en desventaja y sin salida, porque esa es precisamente una de las objeciones, con eso de que no se aparte de su marido. Y llega a decir la mujer, es que mi vida es insoportable. Y el apóstol Pablo dice, bueno, pues si ella quiere separarse, porque no nos llamó Dios a vivir en tiranía o bajo servidumbre. No, nada más que si se separa y ella se ha casado, sepárese. Que el Señor nos llamó a estar en paz, nada más ya no se case. ¿Qué le parece? No, si el Señor sí le deja salida, pero también esa salida tiene un tope. No se aparte de su marido, pero no deja de haber una consideración que justifique su no al divorcio, pero que sí justifica la separación. Pero una separación donde cualquiera de los dos que se haya separado se quede sin casar. Sí, porque me separo para luego me voy para otra parte, pues eso no es lo que la Escritura autoriza. Sin embargo, interviene de inmediato el apóstol Pablo
Y lo hace para que estas cosas, estas decisiones, no vayan más allá de esa separación. Y dice el apóstol, sepárese. Ya no lo tolera, ya no lo soporta. Verdaderamente es una vida imposible. Digo, porque es increíble que hermanos creyentes le hagan la vida imposible a su mujer, o mujer creyente que va a la iglesia, adora a Dios, le haga la vida imposible a su marido. Pues entonces, ¿de qué ha servido la palabra? ¿De qué ha servido la salvación? Pero a partir de allí le quedan dos opciones: que si se apartare, se quede sin casar. Y alguien me dijo alguna vez, no, bueno, pues así no. Bueno, pues entonces, ¿qué quiere que yo haga con el mandamiento? Y la otra, pues entonces que se reconcilie con su marido. Y que el marido, que es cristiano, si es cristiano, no la despida, no la humille. Porque de veras, hermanos, en la experiencia nuestra hemos visto cómo algunos creyentes humillan a su mujer, o al revés. No la humille, no solo porque entre ellos hay una unidad a semejanza de la que hay entre el creyente y Cristo, y que hay que atraer al principio de la propiedad mutua, la mujer del marido, el marido de la mujer. Ese alguno es de alguna, como esa alguna es de alguno o de alguien. Y bajo ese principio, él no es propio. Y no debe obligarla a mantener esa separación. Ahora, ¿no sería eso el mismo delito de fraude conyugal del que ya hablamos? ¿No da pie eso al adulterio? Aún habiéndose separado de mutuo acuerdo, dijo Pablo, y con muy buena razón, están casados y deciden separarse por un tiempo, no tener ninguna relación para dedicarse a la oración. Sí, no dice el apóstol también, sí, pero vuélvanse a juntar en uno para que no os tiente Satanás. Y si cosa tan noble como eso de consagrarse, como eso de la piedad, como eso de orar, tiene esos riesgos, ¿no lo tendrá esa condición? Debo precisar también, mis hermanos, que si se le dice que no la despida, es porque él tampoco se puede volver a casar. No se puede volver a casar. Ese marido que dice, no, ya no la quiero, no la recibo, porque muchas veces ella tiene sus ojos en otra parte. Pero el apóstol le diría lo mismo, es que no te puedes volver a casar. Ahora, no olvide que esto termina hasta el versículo 11. Y lo que sigue diciendo Pablo es lo que sobre esto ha dicho el Señor. Por eso dijo Pablo, lo denuncia el Señor. A marido y mujer acondicionado, al hombre y a la mujer cristiana. A mí en lo personal me ha tocado ministrar a quienes se han separado, incluso divorciado, y los he llevado al Señor y se volvieron a casar. Es decir, quienes habían sido matrimonio se separaron, se divorciaron de inconversos, los llevé al Señor, creyeron a Cristo y volvieron a casarse. Y eso es maravilloso. Y a la mujer cristiana, un breve resumen del mensaje pasado, para seguir avanzando, mis hermanos, pues en este capítulo, que hace que tantas cabezas se levanten cuando se oye esto. Porque ahora sí, entramos a otra condición. Yo ahorita mencioné
y he mencionado el matrimonio de creyentes. Pero ahora entramos a un caso distinto, los matrimonios mixtos, donde uno es creyente, el otro no es. Pero tendríamos que preguntarnos, pero ¿cómo es que llegaron a ser un matrimonio mixto? Bueno, hay dos maneras, digo, de llegar a un matrimonio entre un creyente y alguien que no es creyente. Voy a empezar por el que he llamado como el matrimonio mixto de alto riesgo. ¿A qué me refiero? Pues una muchacha, una joven se casa con un no creyente y este tiene menos posibilidades de ganar al cónyuge. Fíjese bien. Es el que tiene menos posibilidades para ganar al cónyuge para la fe. Ponga atención a esto. Se da cuando un hombre cristiano, por ejemplo, se casa con una mujer no creyente. O a la inversa, una hermana creyente, una joven creyente, se casa con un no creyente. Sin embargo, eso es menos común. Y mejor hablaré de lo que es más común. Que sea una mujer cristiana la que se decide casar con uno que no es creyente. Esto es más común. Y lo hace, y cuando hemos tratado de aconsejar, se defiende, afirmando con mucha vehemencia que ella lo va a ganar para Cristo, que ella lo va a evangelizar. Sin embargo, mis hermanos, ya se ha dicho, porque nada hay nuevo debajo del sol. Lo que hoy es ya fue antes. Y ya se ha dicho que no se piense jamás nadie que el matrimonio es una institución misionera. No va al matrimonio a hacer misionología. El matrimonio no es una institución para la evangelización. Esto es lo que la experiencia nos ha mostrado y nos ha dicho que no resulta. Pero aún más, vamos a ver esto más de cerca. Y diré que mínimo esa mujer cristiana, escúcheme bien, esa joven cristiana que dice, yo lo voy a ganar para Cristo. Bueno, le diré que por lo menos esa mujer cristiana, para tener esa victoria, necesitará haber tenido en su noviazgo una conducta intachable con su novio, no haber accedido a nada impropio cuando era su novio. ¿Sabe por qué? Porque ya casada será motivo de reproche y le dirá el clásico, entonces ¿por qué hacías esto conmigo si tú eras cristiana? Y el otro, cuando se casaron y los dos eran inconversos. Esa es la otra forma de acceder a un matrimonio mixto. Ya dijimos, el primero es cuando una mujer creyente piensa que puede ganarse al novio, casarse y ganárselo para Cristo. Y yo dije, es necesario que haya tenido una conducta intachable mientras fueron novios, o le van a reprochar eso. Pero la otra manera de acceder a un matrimonio mixto es cuando se casaron siendo los dos inconversos. Pero luego uno de los dos viene a la fe de Cristo, se convierte, se entrega al Señor. Le voy a decir, en este caso, las posibilidades de ganarlo para Cristo son mayores. Y es a este caso al que el apóstol le dedica su atención. Será sin duda porque cosa semejante ni siquiera es considerada en la Escritura. Así que vayamos a los versos 12 al 16 que dicen,
Y a los demás yo digo, no el Señor. Si alguno tiene mujer infiel, es decir, mujer no creyente, mujer incrédula, no se trata de infidelidad conyugal necesariamente, sino que no cree en Cristo. Y ella consiente en habitar con él, no la despida el marido. Y la mujer que tiene marido infiel o incrédulo, y él consiente en habitar con ella, dice el apóstol Pablo, no lo deje. Ve, esta historia empieza con un matrimonio de incrédulos, que luego resulta mixto, porque uno de los dos se convirtió, vino a Cristo. Y ahora le va a resultar muy difícil vivir con un pagano, con las costumbres de un pagano. Y si no pagano, pues por lo menos es un inconverso. Y va a vivir bajo las costumbres que él aprendió, que ahora para ese creyente o esa creyente definitivamente van a ser un tormento. Serán un conflicto para el que es creyente. ¿Y esto? Para esto no hay mandamiento, dijo el apóstol. Y ahora sí, el apóstol da su parecer, da su opinión. Pero hemos dicho que un hombre que tiene el Espíritu de Dios necesariamente aconseja, y su consejo, aunque sea mero consejo, será siempre de acuerdo a la fe, de acuerdo a la palabra. No dejará de ser apegado a las cosas que convienen a la vida de fe de un creyente. Y en los versos 12 al 13, el apóstol pone aparte a lo que puede llamarse como los matrimonios mixtos, que están de acuerdo en seguir viviendo juntos. Hay muchos casos donde el cónyuge no cristiano quiere seguir viviendo con la que es cristiana. Incluso llegan a decir, es una buena mujer, y decir cosas muy buenas de ellas. ¿Qué hacer? En ese caso, el apóstol es categórico, que es cristiano, está obligado u obligada a permanecer con el no cristiano. Es decir, no puede usar de pretexto, es que él no es creyente, él no quiere entregarse a Cristo, y entonces por eso yo me voy a separar o me voy a divorciar. No, de ninguna manera. Porque no se trata de otro problema más que de incredulidad. Luego, eso establece que el que alguno de los cónyuges rehúse a hacerse cristiano no será jamás causal, jamás será justificación para que ese creyente o esa creyente se divorcie o se separe. Note eso. No justificará, dice bien, ni siquiera la separación, ni siquiera eso. Porque le dice el apóstol, no la despida. Si la mujer no es creyente, no la deje, que porque no es creyente. Pero ustedes se casaron y eran inconversos. Uno de los dos vino a Cristo. Y ahora, por supuesto, pues no hay comunión entre la luz y las tinieblas. El yugo desigual, Pablo lo menciona. Pero esa idea del yugo desigual no implica entonces que si esto sucedió con dos inconversos y uno el Señor lo salvó, ahora digan me voy, porque la Escritura dice que el yugo desigual, haciendo una referencia a cuando usted ponía a arar a un buey y a un asno juntos. Pues parece que el asno no tiene un buen olor, el buey es limpio, de tal manera que cuando el asno estiraba el arado y se iba adelante, el buey se hacía para atrás, pues no lo soportaba. O bien, si el asno se retrasaba, el buey se adelantaba. Era un yugo desigual.
no se entendían porque dos no caminan juntos si no están de acuerdo. Pues con todo y eso Pablo dice, sí, pero si eran inconversos, uno vino a Cristo, no justifica que porque el otro no quiere entregarse a Cristo usted lo deje. Y si el hombre es un incrédulo, mucho menos se justificará el divorcio. Pues ser cristiano no es jamás una excusa para ejecutar una acción anticristiana. Y nadie tendrá derecho a inducir al creyente o aconsejarle a que lo deje o que la deje. Y aquí tocamos otra vez el versículo 4. Por eso dije, estos pasajes son arena movediza. ¿Por qué? Porque está llena de asegúnes. Pero Pablo cogió todos los asegúnes y dijo, bueno, está casada, ya no soporta esa vida con él o con ella, sepárese, nada más que no se case. Resolvemos, dijo Pablo, el problema de los asegúnes, donde una decisión semejante exige por lo menos que el que va a ser dejado por su mujer quiera. Si así fuera el caso, aún separarse, Pablo lo está mencionando como un acuerdo mutuo. Pues ¿acaso esa mujer cristiana tiene potestad de su propio cuerpo y no el marido? ¿O ese hombre cristiano que quiere despedirla por su sola voluntad, que porque no se entienden ya, que porque él se hizo cristiano, ¿es acaso dueño o tiene el derecho de su propio cuerpo? ¿No es de su mujer ese derecho, aunque sea no creyente? Por supuesto. Y es aquí donde ese principio norma las cosas. Porque ese alguno es de alguna. Y esa alguna mujer es de alguno. Y no procede que tome decisiones de un solo lado. Y dije, el apóstol no está cerrando la salida, no está cerrando la puerta. Se quiere separar, hágalo. Que porque dice que ya no soporta, hágalo. Nada más que no se me case. Y ahí es justamente donde salen las verdaderas intenciones que había. Cuando menos eso es lo que dice la Escritura, lo que establece la palabra. Desde luego, es posible que una mujer que ha venido a Cristo sea obligada a una vida conyugal que es una injuria por las costumbres paganas del marido. De tal manera que vivir con él se convierte en una injuria no solo a ella, sino al Señor, porque ese cuerpo de esa mujer cristiana le pertenece al Señor. En términos de matrimonio civil, le pertenece a su marido. Y éste piensa disponer como él quiere. Pero esa mujer, su cuerpo le pertenece al Señor. ¿O acaso el creyente no es también una sola con Cristo? Y si eso inconforma al incrédulo y quiere mejor apartarse, dice Pablo, pero si el infiel se apartare, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Digo, es clarísimo, pero vuelvo yo a decir, es que aquí está el pantano de los asegúnes. Y yo le aseguro que muchos estarían diciendo ahorita, sí, hermano, pero mire, hay esto también. Y entonces Pablo dice, no, Dios no nos llamó a estar en servidumbre en semejante caso. Antes a paz nos llamó Dios. Pero debo precisar que la causa de esa separación no fue porque uno es inconverso. La causa fueron
otras inconformidades. La negativa de ser reducida a una condición de esclavitud moral, en todos los sentidos. Porque hay convivencias conyugales que son infamantes, que son un atropello al cuerpo de uno o de otro. Y eso crea inconformidades. La negativa de ser reducida a una persona a una condición de esclavitud en todos los sentidos. Pues el apóstol saca a colación la santidad de ella o la santidad de él, cosa que hace que vivan en constante conflicto. El conflicto que hay entre la luz y las tinieblas. No hay concierto, sencillamente. De tal manera que viven en un constante conflicto y que hace que ese creyente pues no pueda vivir en paz, o que esa mujer creyente no pueda estar tranquila. Pero la sorpresa sigue. Y ahora el apóstol nos lleva a ver esto mismo desde otro ángulo visual. Y hace algo como un resumen de pérdidas y ganancias. Me gusta la idea. Es decir, toma decisiones, cuánto se pierde y cuánto gana. Si es que ella puede quedarse con él, o él con él, cuáles son las pérdidas o cuáles son las ganancias. Y en el versículo 14, como siempre, el apóstol pone al descubierto algo muy interesante. Y es que prevalecía la idea que la vida de un esposo pecador pues contamina la vida de su esposa que es cristiana. Una idea muy judía, desde luego. Y casi se alega como causa de separación. Oiga, se alega como causa de separación contagio espiritual. ¿Por qué? Porque él es un borrachín. ¿Por qué? Porque él es esto o es lo otro, o hace esto o lo hace lo otro. Y produce un contagio espiritual, dicen. Y entonces le aconsejan, déjelo o déjela. Pero el apóstol, por el contrario, otorga a los cónyuges capacidad de santificar al infiel. Diciendo en el verso 14, porque el marido infiel es santificado en la mujer, y la mujer infiel en el marido. ¿Cómo es eso? ¿Qué entendió del Señor Jesús? Veamos esto, que el cónyuge creyente está santificado porque en su salvación fue hecho uno con Cristo, y que por tal motivo y santifica al infiel por la unión íntima que con él tiene de manera legítima su vida conyugal. Alguien llamó eso la excepción a la ley del contagio, descubriendo así que hay lo que ha sido llamado como la misión conyugal. Otra de las razones ocultas, y que la fe no aconseja o aconseja no separarse, porque indudablemente la separación en un matrimonio se lleva de por medio a la familia. Y una separación así, si el marido es infiel, no es creyente, una separación así habría de dificultar la salvación de ese hombre, la conversión del incrédulo. Vaya misterio. Y digo que esto es de hecho una advertencia a tomarse muy en cuenta, que el infiel, por su unión con su mujer que es fiel,
tiene mayores posibilidades de llegar a la salvación. Dice lo que le dije. Estoy hablando de pérdidas y ganancias porque Pablo habló de pérdidas y ganancias. Y si esa mujer consiente en vivir con él, entonces las posibilidades de salvar a ese hombre se disparan, son mayores. Que ese hombre recibe más de lo que su incredulidad merece. Pero debo hacer una precisión también. Que eso de que el marido infiel es santificado en la mujer no implica que ha de experimentar un cambio. El cambio que se tiene solo cuando se da el nuevo nacimiento. Lo que sí deja claro el apóstol es que el marido se ve beneficiado grandemente en la fidelidad de su mujer, en la piedad de ella, en su vida en Cristo. Lo mismo a la inversa. Entonces estamos hablando del marido y la mujer, del marido y la mujer. Oiga, ¿y los hijos? Porque ellos están en medio de todo esto. Y ellos no van a entender que porque él no era creyente, que porque ella no era salva. Y el apóstol dice, no, yo no los he olvidado. Y que los hijos también de esa manera, si permanece ese matrimonio bajo las condiciones que el apóstol ha aconsejado, entonces los hijos también resultan beneficiados. Y esto es lo que el apóstol ha estado planteando. Dijimos, vamos a llamarle el resumen de las pérdidas y las ganancias. Si la mujer se separa de él con la razón de que es un inconverso y que no se porta como un creyente, pues no se puede portar como un creyente porque no es un creyente. Y usted no le puede exigir que se porte como un hombre salvo porque no es un hombre salvo, o a la inversa, ¿sí? Sin embargo, sí está diciendo que si esa creyente puede vivir con él, entonces las posibilidades para que ese hombre se salve son mayores. Y de esta manera el marido, el día que se convierta a Cristo, será un beneficiario de la gracia. Y a la inversa. Pero el apóstol no ha olvidado a los hijos. Y él dice entonces que también los hijos, si el matrimonio permanece, los hijos también serán beneficiarios o beneficiados. De otro modo, todas las posibilidades de que esa familia le sirva a Cristo son anuladas. Se viene todo para abajo, se colapsa y ellos se perderán también. Entonces Pablo preguntaría, ¿cuántas ganancias y cuántas pérdidas en las separaciones? Así que, mis hermanos, yo espero pues haber hecho lo mejor posible, porque dije que este es un pasaje cercado por los asegúnes y por tantas cosas, indiscutiblemente, pues si son pormenores. De tal manera entonces que el apóstol Pablo les dijo, bueno, no hay mandamiento del Señor en algunas cosas, pero yo les doy mi parecer y yo tengo el Espíritu de Dios y mi consejo es muy valedero. Así que, mis hermanos, mis hermanas, yo espero que esta charla le haya traído orientación. Si es cristiana o cristiano, permanezcan así. No busquen, sino, busquen reconciliar la vida matrimonial, porque bien vale la pena. Las pérdidas contra las ganancias son muy notorias. Mi hermano Isaí, que el Señor les bendiga y espero que esta reflexión produzca buenos resultados. Gracias, pastor. Una vez más le agradecemos su participación con nosotros aquí en este excelente enseñanza el día de hoy, y queremos agradecerle a usted que nos ha sintonizado, y esperando que esta enseñanza sobre el matrimonio se haya sido de bendición, como está escrito, ya el pastor lo explicó.
sería por demás agregar la bendición que nos ha entregado esta mañana. Bueno, queremos entregarle nuestra información, en el cual usted también se puede comunicar con nosotros a través de un teléfono o a través de un correo electrónico. Y ponga atención, enseguida estaremos mencionando nuestra información que sea de grande bendición para su vida. Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy, más que nunca, Señor. Te amo, te amo, te amo. Eres la rosa de Sarón para mí. Te amo, te amo, te amo. Y algún día tu rostro veré. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.